Bueno, decía en el videito anterior que se cortó por falta de espacio de almacenamiento de mi móvil. Bueno, decía que estos son los inconvenientes técnicos de los profesores que pertenecemos a una vieja ontología, y es la de lo que amamos las clases reales y tenemos bastante alergia de la visibilidad en las redes. Bueno, decía que el odio y la ira eran emociones que no son fáciles de distinguir, y estaba haciendo una especie de recorrido muy breve historiográfico de por qué las emociones no son un mero capricho o frivolidad de los filósofos de hoy. Y recordaba a Aristóteles, recordaba a Plutarco, a Séneca, a Cicerón, a los estoicos, y por supuesto la enumeración podría seguir con los epicúreos, eh, preocupaciones que también luego se trasladan a Lucrecio, que tiene sesudas consideraciones sobre las emociones morales. El mismo Kant, que es un autor sindicado como el Borges de la filosofía moral, ¿no es cierto? Como un hombre de la fría razón pura, del imperativo categórico gélido. Es un hombre que si uno lee Metafísica de las Costumbres encuentra, por ejemplo, en ese texto numerosas referencias a temas conectados con la emoción. Eh, por supuesto que si las emociones son solamente puras inclinaciones, no juegan el papel que a lo mejor hoy los filósofos consideramos que las emociones puedan jugar. Adam Smith es otro filósofo que escribió específicamente una teoría de los sentimientos morales. David Hume, en su investigación sobre los principios de la moral, en el Tratado de la Naturaleza Humana, hace diversas observaciones sobre la motivación y sobre las emociones. Es decir, recordemos que las pasiones, al revés de la razón, no tienen inercia, sino que mueven justamente a la acción. Y, por supuesto, el principio de empatía, que es un tipo de emoción, ya aparece instaurado allí. La idea de espectador benevolente en Adam Smith, es decir, que es un espectador que parece que además de imparcialidad tiene que tener algún tipo de emociones. La literatura es larguísima y en la contemporaneidad filosófica, desde luego, Antonio Damasio, con el error de Descartes, ¿cierto? Planteando un escenario post-cartesiano donde las emociones alojadas en la red extensa cumplen un papel que luego se transmuta en sentimientos que forman parte ya de propiedades mentales más puras. Su trabajo sobre Spinoza, un autor que no mencioné recién. Si hay un autor también interesado desde el punto de vista ético y político en las emociones, ese autor es Spinoza, sin lugar a duda. De manera tal que, digamos, sostener que las emociones son una especie de capricho de los filósofos del presente es una observación bastante superficial. Y esto no es porque solamente haya muchísimos filósofos serios desde el punto de vista analítico trabajando en el tema de las emociones, como son los trabajos precursores de Jesse Prince, de Robert Solomon. También hay otras tradiciones filosóficas que han trabajado el tema de la emoción con mucha seriedad. Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard, en la fenomenología contemporánea, Aurel Colnay, con su fenomenología de los sentimientos hostiles, donde el odio, el asco y la soberbia son las tres emociones abordadas allí. De modo que este es un punto importante a tener en cuenta. El segundo punto que mencionaba es que ya más específicamente respecto de odio y de ira eran dos palabras cuyas relaciones conceptuales no son muy claras. ¿Qué dice Aristóteles de la ira? Ya que estamos con esta atmósfera histórica o historiográfica, en el mejor de los casos. La ira es un deseo de venganza. Es decir, la ira se presenta como un conjunto complejo de estados conativos, eh, deseo de venganza, motivacionales, de llevar algo a la acción, pero también, diría yo, cognitivos, porque en Aristóteles hay maneras, se supone,
de distinguir una ira justificada de una ira no justificada. Y la ira está justificada cuando es una creencia verdadera. De modo tal que la ira tiene un dispositivo cognitivo, es una emoción con un dispositivo cognitivo, tiene un referente en el mundo, está anclada al mundo. Este concepto es muy importante. Está anclada al mundo y se forma una creencia. El deseo de venganza está asociado a una creencia. ¿Y esa creencia cuál es? Para que la ira esté justificada, que ha habido una injusticia, una objetiva injusticia en el mundo. Y es una cuestión casi de imperativo del carácter moral reaccionar frente a lo injusto, porque si no, podríamos decirlo en términos de Aristóteles, ¿qué clase de personas morales seríamos nosotros si frente a la injusticia? Pensemos hoy ya no en términos de Aristóteles, pensemos hoy con una palabra que evoca muchas cosas impactantes en nosotros. Si vemos que hay opresión, que hay grupos oprimidos, no reaccionar con ira sería una cosa bastante intrigante desde el punto de vista de qué carácter moral revelamos nosotros con nuestro silencio. Pero habría una ira no justificada, por contrapartida, y es aquella que se forja a creencias falsas. Sin embargo, no es muy claro qué hace a una creencia moral o una creencia falsa para que la ira no esté justificada. Porque al parecer hay varios escenarios donde la creencia es verdadera, pero lo que no parece verdadero es el valor que incorpora la creencia. Por ejemplo, si yo me ofendo porque alguien no me nombra por mi nombre, Guillermo Lariguet, y dice Pedro Lariguet, y me ofendo y reacciono con ira, uno podría decir, con arreglo a Aristóteles, que es una ira injustificada, porque en realidad lo que está en juego es mi estatus, es mi sentido de la honra pública o cosas por el estilo, y para muchos filósofos estos valores, aun si han estado presentes en ciertas prácticas y momentos históricos, no parecen ser verdaderos valores. Con lo cual tenemos que en algún momento preguntarnos qué hace que un valor sea verdadero conceptualmente, con independencia de la pregunta metafísica de si existen los valores y de qué modo existen. Es decir, que es un deseo de venganza, dice Aristóteles, por lo tanto un deseo de dañar de alguna manera. El odio también parece ser un deseo de venganza, claramente es un deseo de dañar. Y entonces allí tenemos una propiedad prácticamente compartida, salvo que sean propiedades con algunas definiciones distintas y por lo tanto podamos hablar de parecidos de familia. Pero hay un aire en esto compartido. Y esto vuelve potencialmente inestable desde el punto de vista analítico la diferenciación entre ira y odio. Un candidato bastante promisorio para diferenciar, y cuando digo diferenciar, ni siquiera estoy proponiendo condiciones necesarias y suficientes, de momento al menos, entre ira y odio, pero un candidato podría decir que el odio, y en esto hay una convergencia bastante poderosa en la literatura teórica. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Caroline Menke, Contra el odio. Estoy pensando, por ejemplo, en la fenomenología de los sentimientos hostiles de Colnay. Es decir, hay diversos registros bibliográficos que indicarían que el odio cuelga del cielo, que el odio fabrica su objeto. Recordemos que en la ira hay un objeto, hay un referente. Por eso hay una creencia dirigida al mundo, ¿no es cierto?, que capta una información y se asocia a un deseo, que es algo que por otra parte se captó bastante bien en la literatura teórica que involucra a Brentano, por ejemplo, que es un antecedente bastante cognitivista de las emociones. Eso nos lleva a otro problema que ahora voy a dejar a un lado, si las emociones se pueden tratar en términos cognitivos y qué significa esto. Por ejemplo, Martha Nussbaum, una autora preocupada en el presente filosófico, y digo presente desde hace mucho tiempo, por las emociones morales y políticas, y que ha escrito un libro sobre la ira, para ella las emociones, todas las emociones prácticamente tienen un estatus cognitivo. Sin embargo, como ha dicho allí mi colega Gustavo Ortiz Millán en un buen artículo, hay varios sentidos diferenciados en la misma obra de Nussbaum de que cuenta como cognitivo. Dejemos eso a un lado. Volvamos a la idea seminal de que el odio tiene una característica que sí parece diferenciarlo más limpiamente de la ira, y es que fabrica su objeto a diferencia de la ira. Decir que fabrica su objeto es una metáfora,
Y a veces los filósofos necesitamos de las metáforas como vehículos cognitivos para transmitir con más claridad conceptual y con más vivacidad ciertas ideas. ¿Qué significa que fabrique su objeto o que cuelgue del cielo? Es decir, que cuelgue de nada. Yo nunca he visto un gancho colgado del cielo. Es una metáfora. Significa que en realidad está montado el odio sobre un escenario falso. Es decir, son creencias falsas, sistemáticamente falsas sobre los demás. Sean creencias de superioridad del que odia al odiado, de superioridad física, por ejemplo, los nazis, ¿no es cierto?, superioridad racial, de superioridad moral, por ejemplo, los heterosexuales fascistas respecto de los homosexuales, etc. Son distintos modos de creer el sujeto en un sentido fuerte, ni siquiera de primera persona, yo creo que X, sino en un sentido subjetivo mucho más fuerte, porque no se puede conectar con una tercera persona filosóficamente admisible, creer de que él tiene una superioridad racial, física, moral, simbólica. Hay algo, y esa superioridad no es respetada si no se hace algo contra el odiado. Y hacer algo contra el odiado implica dañar al odiado, hacerle algo que le duela al odiado. En la época de los fascismos contemporáneos, hacerle algo al odiado era matarlo, era llevarlo a un campo de concentración, era torturarlo. No es necesario que el fascismo tenga esa carnadura física corpórea. El fascismo puede ser simbólico, como por ejemplo autores como Foucault, Deleuze han transmitido con bastante notoriedad. De manera tal que cuando hablamos de daño, lo decimos en un sentido mucho más amplio, inclusive a lo mejor que el que tuvo en cuenta John Stuart Mill. No lo sé, no lo voy a discutir ahora. Entonces, el que odia toma un rasgo del odiado, pero es un rasgo que no tiene relevancia moral para hacer algo. No justifica el odio. Por eso decimos que fabrica su objeto. ¿Cuáles son los modelos mentales? Inclusive diría los modelos de familia, de educación moral que hay detrás del odiador. Son preguntas interesantes que tenemos que abordar en nuestro espacio virtual mediante las diversas herramientas que podamos disponer. Quisiera cerrar esta breve charla con el siguiente comentario. La relación del odiador con el odiado, con el objeto de su odio, es una relación que bordea la paradoja metafísica, en el siguiente sentido. Una condición necesaria de definición de la identidad del que odia, del odiador, está dada, por supuesto, por su manera de autopercibirse a lo largo del tiempo, etc., con todas las complicaciones que tiene el concepto de identidad moral. Pero también se define por lo que no es o no quiere ser, o lo que cree que no es decir, la dimensión cognitiva, between comas, y conativa, no quiere ser. Es decir, el odiador se define por elementos externos, por otras identidades, por otras alteridades, por una otredad, como dirían los filósofos en un timbre existencialista. Y por lo tanto, destruir, aniquilar a lo que nos define es casi como autodestruirnos, como condenarnos moralmente. Bueno, gracias por la paciencia. Nos vemos pronto.